Ara tenim aquest any 4 presentacions de projectes per part d'investigadors, de diversos investigadors. I el primer projecte serà de la Laura Castellanos, que es periodista y directora de clientes de salud en Prodigio Volcán. Y su proyecto se intitula Imaginamos el futuro de la diabetes con inteligencia artificial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias a la universidad por invitarnos a dar esta charlita. Bueno, nada, me presento muy rápidamente. Yo no soy investigadora, soy periodista especializada en el mundo de la salud. Llevo unos 17 años trabajando para clientes pues, como hospitales, laboratorios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Y dirijo el área de salud en Prodigio Volcán, que es una consultora de comunicación que buscamos un poco transformar la comunicación en todos los ámbitos, ¿vale? Buscando un poco el impacto social, nuevas narrativas, nuevas creatividades. Se me pierde un poco de la pantalla, pero bueno, simplemente quería contar un poco que el tema de la inteligencia artificial, que sabéis que ahora ya está absolutamente en boca de todo el mundo, está cambiando mucho las formas en las que concebimos el mundo y también en la forma en la que nos comunicamos. Y lejos de pensar que esto puede ser pues, algo que nos vaya a quitar el trabajo, en el caso de Prodigioso Volcán pensamos que es algo que nos puede ayudar a potenciar la comunicación y la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes. Se pueden hacer muchísimas cosas, como vais a ver ahora, con inteligencia artificial que nos hacen tener la forma de comunicar, bueno, pues un poco más innovadora. Antes de empezar, quería hacer muy brevemente una diferenciación entre la inteligencia artificial y analítica y la generativa, que entiendo que muchos de vosotros quizás sí la conocéis. La inteligencia artificial analítica es aquella que clasifica lo que ya conoce, lo ordena y hace predicciones, como puede ser, por ejemplo, Spotify cuando nos recomienda música o Netflix cuando nos recomienda series. Es decir, conoce muchos perros y muchos gatos y es capaz, cuando ve una imagen nueva, de colocarlo en una de las dos categorías. Y la inteligencia artificial generativa lo que hace es que es capaz de crear información que no existe por todo lo que ha visto antes. Es decir, ninguno de esos perros ni de esos gatos existen en la realidad, pero ha visto tantos que es capaz de simularlos exactamente iguales. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite que podemos crear cualquier cosa que se nos ocurra con inteligencia artificial. Esto en el mundo de la comunicación pues, nos abre un abanico de posibilidades excepcionales. Podemos hacer un perro todo con frutas, podemos hacer un gato de origami o colocarlo como un astronauta. ¿Qué podemos hacer? Es que no se ven los títulos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con inteligencia artificial? En comunicación podemos hacer todo este tipo de cosas y muchas más. Podemos crear contenido nuevo automatizado, podemos generar ideas, que nos puede ayudar a redactar notas de prensa, comunicados, copies para redes, por lo menos ayudarnos a perder ese miedo en blanco, al folio en blanco, ¿no?, que se puede tener al principio. Desde luego que en la comunicación y en el mundo de la comunicación sanitaria mucho más, no podemos dejar que la inteligencia artificial o que ChatGPT decida o escriba por nosotros, porque son temas que requieren referenciación, revisiones seguramente de profesionales sanitarios, de los laboratorios o las empresas que están detrás de las cosas que publicamos, y porque no es un tema pues como puede ser a lo mejor comunicar pues de moda o de otro tipo de cosas que no afecta, dijéramos, a la salud de las personas, ¿vale? Podemos desarrollar chatbots para hablar con ellos también en empresas. Es muy bueno traduciendo, como sabéis. Vale, aquí hay un título que se llama Comunicación Clara. Prodigioso Volcán somos pioneros en la comunicación clara en España. Defendemos el derecho a entender de las personas. Y en el ámbito de la salud esto es muchísimo más importante si cabe, porque sería el derecho a entender de los pacientes, que cuando están en una situación haciendo frente a una enfermedad están en una situación mucho más vulnerable. Además es una terminología que es difícil de entender, ¿no? Y lo que tratamos es de que la comunicación se entienda, es decir, lo que el médico te explica cuando vas a la consulta lo tienes que tener claro, o si yo voy a un hospital y me entregan un documento de alta o de consentimiento o de participación en un ensayo clínico, que yo sea capaz de entender lo que se me está pidiendo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, intentamos siempre trabajar todos los enfoques de la comunicación sanitaria y del resto de las áreas también, mirando un poco esa parte de que se entienda lo que estamos diciendo. No tiene por qué dejar de ser riguroso ni científico, pero sí seguramente hay una forma de explicarlo mejor o incluso de complementarlo pues, con una infografía, con una imagen o con algo que nos ayude a comprenderlo mejor. Entro ya aquí en el proyecto. ¿Qué hicimos para Lilly? Lilly es una compañía farmacéutica que tiene sede en Estados Unidos, es bastante de las más antiguas y fue la pionera en el descubrimiento de los tratamientos para la diabetes, ¿vale?, de la insulina.
el año pasado o hace 2 ya era el centenario del descubrimiento de la insulina y querían hacer una actividad un poco de impacto para contar esto, ¿no? Que cómo había sido en los últimos 100 años del descubrimiento de la diabetes y de los tratamientos, y tenían un congreso para pacientes que se llama Diabetes Experience Day. Es un congreso para pacientes fundamentalmente de pacientes de diabetes tipo 1, donde hay muchos niños y adolescentes, como sabéis, y es el encuentro nacional más importante bueno, pues que sucede como una vez al año. Todas las farmacéuticas que tienen y asociaciones de pacientes y otros que tienen temas relacionados con diabetes montan un stand y hay como mucha competencia en que la gente vaya a visitar qué es lo que tienes en tu stand. Y nos pidieron una idea para hacer algo muy rompedora y que llamara realmente la atención. Se nos ocurrió crear una fábrica de imágenes del futuro sobre la diabetes y lo hicimos con inteligencia artificial. Entonces teníamos un stand montado donde la gente se iba acercando, los niños, nos contaban un poquito sobre su enfermedad, cómo se sentían con ella, si la manejaban, si no, si hablaban con sus padres, si tenían hiperglucemias, hipoglucemias, cómo la manejaban. Y les preguntábamos cómo se imaginaban ellos el futuro, ya conocíamos los 100 años anteriores, cómo se imaginaban que podrían ser los 100 años siguientes de esta enfermedad. Si los tratamientos mejoraran, si no tuvieran esos picos, si pudieran hacer todo lo que soñaran, ¿no? Entonces, se generó una situación muy bonita porque los niños naturalmente nos contaban sus miedos, sus deseos, sus inquietudes, ¿no? Hablaban de la enfermedad como mucho más empoderados, como mucho más seguros de sí mismos. Y a la vez, aquellos que estaban un poco más reticentes, pues por el tema, por ejemplo, los adolescentes, pues de pincharse o no, si van a salir de botellón y ese tipo de cosas, ¿no? Pues de repente se generó una situación en la que nos iban contando realmente los miedos de su enfermedad. Trabajamos un pequeñito guión, tanto con la farmacéutica como con los médicos y con ellos, un poco de qué tipo de cosas podíamos contarles, por un lado, para satisfacer las necesidades del cliente, que era dar información sobre que habían sido los pioneros y los descubridores de los tratamientos y que estaban liderando el mercado, y por otro lado para que los pacientes, bueno, se llevaran algo divertido, ¿no? y aprendizaje de este encuentro. Todas las respuestas que nos íbamos dando, teníamos un experto del equipo de transformación de inteligencia artificial de Prodigios Volcán en el stand, iba transformándolo en prompts e íbamos generando imágenes. Este es un poco el stand para que lo veáis. Teníamos toda la información del centenario del descubrimiento de la insulina. Habíamos creado todo un panorama y un poco informativo. Ahí veis a la gente acercándose. Nos colocamos unas batas, pues tipo como si fuéramos del futuro, ahí un poco haciendo con los ordenadores los experimentos. Y cada cosa cada frase que nos decíamos y la imagen que se generaba en el ordenador, se la compartíamos en 2 fotografías, 2 instantáneas. Una que se colocaba en el mural del futuro de la diabetes y otra que se llevaban ellos de recuerdo. La verdad es que se nos acabó el papel de fotos, compramos 400 y se nos acabó. El stand estaba como loco porque además hace 2 años de esto, entonces todavía el tema de inteligencia artificial estaba un poquillo no tan en boga como ahora. DALL-E, ChatGPT eran un poco desconocidos todavía, de hecho tuvimos que comprar créditos de programa que ahora ya no hace falta y fue un poco como la primera vez que se estaba así como tan cerca. Como os decía, el resultado se entregaba en 2 copias instantáneas para hacer ese mural colaborativo que todo el mundo quería poner allí su foto y contribuir al futuro de la diabetes, y al final pues bueno, hacíamos un poco ese doble juego que os decía de satisfacer un poco las necesidades del cliente y lo que podían querer los niños. Este era el folletito que teníamos, donde teníamos aquí un poco el manifiesto de la campaña y donde ahí se podía colocar la fotografía instantánea que te daban para llevártela de recuerdo. Estas son algunas de las imágenes que se generaron. Como veis, a día de hoy la IA y sobre todo DALL-E o Midjourney están mucho más avanzadas y ya hacen mucho mejor las formas humanas. En este momento las manos, las caras se notaban un poco como robóticas, no estaban bien definidas, hacía algunas cosas raras, como veis ahí la mano más grande, tal, pero bueno, casi todos nos decían, casi todos los niños nos decían que les encantaría poder vivir sin tener que estar con un glucómetro, ¿no? con una bomba de insulina controlando, midiendo, sino como que su vida fuera de otra forma. Había muchos que decían pues, que querían estar toda la noche saliendo de la discoteca bailando y no tener que mirarse si habían bebido alcohol o no, pincharse. Hubo gente que deseaba poder comer espaguetis y churros a todas horas del día, y la verdad que se generó un banco de imágenes, la verdad que muy chulo.
Hicimos varias actividades de comunicación para dar difusión a esta campaña. El único tema fue que el congreso era en Albacete y aquello para llevar a una televisión nos costó Dios y ayuda que vinieran los medios de comunicación a cubrirlo, pero el evento en sí tenía mucho interés, había casi 1000 personas asistiendo, pero bueno, intentamos hacer varias gestiones para contar un poco, pero bueno, se acercaban a grabar el stand y no mucho más. Pero bueno, y sí que hicimos notas de prensa y comunicamos toda la campaña, luego a través de las redes sociales de la propia compañía farmacéutica. Hubo mucha gente que sí que se hizo fotos y lo subió a redes allí comunicando lo que estábamos haciendo, pero bueno, eso ya fueron temas individuales. Estas son algunas de las piezas que hicimos para redes sociales después para comunicarlo, con las imágenes que se habían generado allí. Esta de la montaña de churros ahí, por ejemplo. Había una chica que decía que si tenía hijos, que si le iba a poder amamantar y no iba a tener problemas con la insulina. Había un equipo de patinaje artístico igual, que era un equipo de patinaje artístico de niñas con diabetes, que era una cosa como muy loca y todas pues querían eso, poder entrenar, poder irse a competir y no tener que estarse llevando los estuches y demás. Vale, os pongo aquí un poquito para que sepáis las necesidades o qué requería esta campaña. Tuvimos un equipo creativo un poco pensando toda esta conceptualización de la campaña, el equipo de periodistas de salud dentro de Prodigioso Volcán, pues para este mismo tema, ¿no? De que los contenidos sean rigurosos, toda la información que dábamos, el equipo de producción de contenidos, que luego nos ayudó con todo el material a generar piezas y vídeos, y el equipo de social media para darle difusión. Pues nos llevamos ordenadores, licencias de programas, créditos, impresoras, papel, no todo aquello tipo de cacharrería, y es verdad que hablamos para toda la conceptualización de la campaña con asociaciones de pacientes, sociedades científicas, bueno, pues para que nos ayudaran un poco, que nos avalaran la campaña y que tuviera ese respaldo también un poco por parte de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Este es un poco el vídeo resumen. Con este nos presentamos a varios premios de comunicación para que veáis un poco así el concepto completo. El primer encuentro nacional de la última edición del Diabetes Experience Day contó con la asistencia de más de 1000 personas con el objetivo de impactar, difundir y educar sobre la diabetes. Tanto personas con diabetes como sus familiares se acercaron al stand de Lilly para preguntarle a nuestra inteligencia artificial: ¿cómo serán los próximos 100 años de la diabetes? ¿Qué avances se harán en su investigación? ¿Podré hacer deporte sin preocuparme? ¿Y comerme una montaña de churros? Con imaginación, optimismo y el toque artístico de una inteligencia artificial, el futuro podría ser algo así. Un futuro colorido y optimista, donde la diabetes no limite al practicar deporte ni viajar. Un futuro con dulces de primero, de segundo y de postre. Un futuro que ilusiona a niños y a mayores y con el que pensamos hacer historia. Estaba enmarcado en una campaña de todo el año que se llamaba Primeros por la diabetes. Vale, está el caso web explicado como caso de éxito en la página web de Prodigioso Volcán. También los proyectos que hacemos de comunicación, que son así bastante innovadores, normalmente los publicamos en la web también. Y listo. Creo que No sé si alguien tiene alguna pregunta. He salido corriendo. ¿No? Agencias de comunicación especializadas en salud hay un montón. Hay empresas que solo se dedican al marketing médico y farmacéutico, ¿vale? Por esa especificidad
de los conceptos. Hay cosas que no se pueden comunicar, como si trabajas para Coca-Cola o Desigual, por ejemplo. La comunicación está regulada, no se puede hacer publicidad ni nombrar medicamentos. Hay como muchas especificidades y hay un montón de empresas que solo se dedican a la comunicación en salud. En el caso de Prodigioso Volcán somos una agencia global que tenemos un equipo especializado en salud, pero hay muchas que son solo de salud. ¿A Prodigioso Volcán? Sí. No, todo. Mira, hospitales, sociedades científicas, laboratorios, empresas de tecnología sanitaria. O sea, yo creo que todas las empresas, la industria farmacéutica, y está mal que lo diga yo, tiene muchísimo dinero. Es como la banca o otros sectores tienen mucho dinero, pero bueno, también es verdad que la inversión que tienen para descubrir medicamentos y para investigar es gigante. O sea, prueba de ello está la pandemia. O sea, si no hubiera sido por la industria farmacéutica, no estaríamos aquí sin mascarillas hablando. Entonces, son empresas que tienen mucho riesgo, pero tienen mucho beneficio también. O sea, hacen mucho bien por la humanidad, ganan mucho dinero, pero lo vuelven a reinvertir casi siempre en investigar tratamientos. Casi todas las empresas, ya no solo de salud, tienen una partida para comunicación. Y en el caso de las farmacéuticas, el departamento de marketing normalmente tiene bastante dinero, porque se tienen que preocupar cada vez que van a lanzar un medicamento que han estado 10 años investigando y para el que se han gastado mucho dinero, de comunicarlo, porque si no, eso no llega. O sea, ya no a nosotros que somos los pacientes o futuros pacientes que seremos el último de la cadena, pero tiene que llegar a hospitales, a servicios de farmacia hospitalaria, a través de delegados de venta. O sea, quiero decir, hay una cadena ahí muy grande, pero sí, yo creo que casi todas las empresas tienen una partida muy grande de sus ingresos destinada a comunicación, porque si haces cosas y no las comunicas. Creo que las instituciones de salud no. Creo que es un fenómeno bastante reciente. Bueno, instituciones de salud tipo sanitaria, el ICS, la parte de comunicación la manejas. Claro, las empresas públicas son otro cantar, hospitales públicos así, pero bueno, los hospitales catalanes públicos y los privados, yo conozco aquí mucho a Quirón Salud, tienen departamentos de comunicación. Los privados y las instituciones públicas menos, pero las instituciones públicas, en realidad, cuando comunican, o sea, los medios de comunicación publican lo que las empresas públicas comunican, ¿no? Porque son temas de interés general. Desde luego, cuando hay empresas privadas, pues siempre hay un interés un poco más allá, pues eso, porque luego Quirón pues te pone una publicidad estupenda en la página del Mundo y obviamente si abre un nuevo centro lo vas a dar en el periódico. Pero, o sea, yo creo que la comunicación de salud interesa. O sea, yo he trabajado mucho tiempo en gabinete de comunicación sin previo pago de su importe, llamar por teléfono para hablar del día del cáncer de mama y de cuando se descubre un nuevo tratamiento, cuando hay cualquier cosa, y a los medios de comunicación les interesa porque a la sociedad les interesa. O sea, tú das las previsiones de polen para esta primavera y van 30 medios a la rueda de prensa y está una semana en los telediarios. Cuando hay una novedad en el calendario vacunal de pediatría, los temas, por ejemplo, de oncología, el día del SIDA, o sea, hay un montón de cosas que a la sociedad le siguen interesando y eso hay que comunicarlo, y las empresas y los hospitales y demás siempre te piden campañas nuevas para ser ellos los que salgan con las comunicaciones pues, de lo que tienen nuevo, si han comprado un robot Da Vinci, un PET-TAC, si han hecho una investigación, una vacuna. Pero vamos, yo creo que en general creo que la comunicación sanitaria interesa bastante a la población.